Hay muscular y tejido nervioso. Hasta ahí, para los que acabaron de llegar hasta ahí, vamos a ver la próxima clase. Entonces vemos las placas que nos hagan falta: sangre, muscular nervioso, y creo que faltaron unas de glándulas. Y lo que quede para la siguiente clase, que sería de hoy en 8, pues hacemos repaso, ¿sí? Repaso de placas, lo que quieran preguntar. Bueno, del tejido muscular, este se caracteriza por su capacidad para contraerse, por lo general en respuesta a un estímulo nervioso. Entonces el estímulo nervioso, ya sea por el sistema autónomo, ¿cierto? O ya sea un músculo voluntario, como el músculo esquelético, este se maneja a través, ya sea por impulsos nerviosos que envían las neuronas, o por una reacción química que la producen las hormonas, ¿cierto? Entonces, estos músculos están divididos en músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Estos tres músculos tienen una unidad básica que es la miofibrilla. Quiere decir que estas fibras, porque les vamos a llamar fibra muscular, no célula muscular, digamos, este es una fibra de músculo liso con su núcleo. Su estructura va a estar compuesta por un sinnúmero de estructuras más delgaditas, más pequeñas, que se le conocen con el nombre de miofibrillas. ¿Listo? Sea músculo liso, sea músculo esquelético o sea músculo cardíaco. Y esas miofibrillas, a su vez, van a estar compuestas por una estructura aún más pequeñas, que son los miofilamentos. Entonces, dependiendo del músculo, hay unos que tienen, por ejemplo, el liso, que tienen miofilamentos finos, gruesos e intermedios, o, por ejemplo, el músculo esquelético, que solamente tiene filamentos finos y filamentos gruesos. Y esos miofilamentos van a estar compuestos por diferentes proteínas. Entonces, dependiendo del músculo, cambia el tipo de proteínas que estos poseen. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Bueno. Las células musculares son mucho más anchas y largas que las de otros tejidos, por eso a menudo se les llaman fibras, y además que están compuestas por las miofibrillas, ¿cierto? Pero se diferencia del colágeno por ser entidades vivas. ¿Cómo así? Porque las de fibras de colágeno en sí son fibras como tal y no están compuestas por células. Cambio, aunque se le llame a esto fibra muscular, en realidad son células musculares compuestas por miofibrillas. Bueno. Acá le vamos a cambiar un poco a las partes de las células que conocemos. Entonces, a la membrana celular, en el caso de la fibra muscular, la vamos a llamar sarcolemma, ¿cierto? Entonces, ese sería el sarcolemma. Al citoplasma, sarcoplasma. El núcleo, si sigue siendo núcleo, si no va a cambiar el nombre. Ahí le están dando el ejemplo de otras estructuras que esas no las vamos a alcanzar a ver al microscopio, como las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Entonces, el mitocondrias, por ejemplo, lo llamamos sarcosoma, y el retículo endoplasmático lo llamamos retículo sarcoplasma. Vamos a empezar entonces con el primer músculo. Músculo liso. Este se encuentra entre las paredes de la víscera, huecas, el tubo digestivo, parte del aparato reproductor, vías urinarias, paredes de los vasos sanguíneos, glándulas compuestas, vías respiratorias, ángulos pequeños de la dermis de la piel. Quiere decir que prácticamente en casi todos los sistemas, todos los órganos internos y también en el sistema tegumentario vamos a encontrar músculo liso, ¿sí? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el sistema circulatorio, arterias o venas, obviamente musculares, si estamos hablando de las arterias. Bueno, aunque en las elásticas también hay algo de músculo liso. En vías respiratorias vamos a encontrarlo en diferentes capas, en vías digestivas también lo encontramos en algunas capas de los mismos órganos. Entonces está en casi todos los órganos internos, por eso también se le llama, en algunos libros lo llaman músculo visceral. Bueno. Este no se contracta por voluntad, quiere decir que es un músculo involuntario, ¿cierto?
controlada por el sistema autónomo. Las fibras musculares lisas están revestidas y mantenidas por una unidad de red muy delicada que son las fibras reticulares. No sé si nosotros ya hablamos de las capas endomicio, perimicio, epimicio, creo que sí. Endoneuro, perineuro, epineuro. Bueno, yo lo expliqué. En este caso sí, porque estábamos hablando del colágeno tipo 3. ¿Se acuerdan? Ahí en la tercera casillita del colágeno tipo 3 estaban revestiendo los músculos. Bueno, en este caso nos está hablando precisamente de lo que reviste cada fibra muscular. Esta está compuesta por fibras reticulares. Y esas fibras reticulares, recuerden que no se tiñen con una coloración normal. Entonces, a esa capita de fibras reticulares que reviste cada fibra muscular se le llaman endomicio, que sería la capa más interna, endomicio. Entonces, cada fibra revestida por ese endomicio. Bueno, también vamos a encontrar vasos y nervios que penetran y ramifican entre las células. ¿Por dónde entran esos vasos y nervios? A través de las capas epimicio, que sería la más grande, perimicio, y terminan en el endomicio las estructuras más pequeñas, que serían los nervios, y los pequeños capilares para irrigar estos músculos. Vamos a ver dos tipos de cortes en los músculos. Aunque es el mismo músculo, lo vamos a ver de las dos formas, porque son estructuras alargadas. Entonces lo vamos a ver corte longitudinal, que es a lo largo, corte transversal, que sería a lo ancho de la fibra. Entonces, en corte transversal el músculo se presenta como un aglomerado de estructuras circulares o poligonales. Quiere decir, cuando vamos a ver así redondo, ¿cierto? Que sería circular, o quiere decir que si lo vamos a ver poligonal, puede tener varios lados o varias caras. ¿Listo? Y ocasionalmente presenta un núcleo central. Ojo, las fibras musculares lisas todas presentan núcleo. ¿Por qué dice que ocasionalmente? Eso es debido a que el núcleo no abarca toda la longitud de la fibra muscular. Entonces, en los cortes transversales, si pasa la cuchilla por donde no estaba el núcleo, pues nos va a salir una célula cortada transversalmente sin núcleo. Si pasa por el núcleo, entonces sí nos va a salir el corte, una célula con núcleo. ¿Listo? Pero como la mayoría de esas fibras son supremamente largas y el núcleo no abarca toda la longitud, la mayoría de estas van a salir sin núcleo en los cortes transversales. Bueno, en corte longitudinal. Corte longitudinal, pues se distingue una capa de células fusiformes, más delgadita en los extremos, más gordita en la parte central, paralelas con un núcleo, ojo, un solo núcleo central y alargado. Esa sería la característica. Las células musculares lisas poseen un aparato contráctil de filamentos, ojo, filamentos es lo mismo que miofilamentos, delgados, gruesos e intermedios. Entonces, esos serían los tres tipos de miofilamentos que se poseen. En el caso de los intermedios, nos está diciendo que están compuestos por desmina y bimentina. Esa sería la proteína que compone los miofilamentos intermedios. Desmina y bimentina. El resto del sarcoplasma está repleto de filamentos delgados que forman una parte del aparato contráctil. Los filamentos gruesos nos está diciendo que está compuesto por la proteína miosina, que están dispersos por todo el sarcoplasma de la célula muscular lisa. Entonces, repito nuevamente, intermedio desmina y bimentina y gruesos por miosina. La miosina del músculo liso se ensambla en filamentos gruesos de miosina polares laterales, quiere decir a los lados de la fibra muscular. Y tenemos los filamentos delgados. Esta sí tiene tres tipos de proteínas. Entonces, contiene actina, trompomiosina, cuatro, caldesmona y calponina. Eso sería lo que componen los miofilamentos delgados. Bueno, y como característica, los músculos lisos no forman sarcómeros y no exhiben estriaciones. ¿Por qué habla de sarcómeros y estriaciones? ¿Qué es eso? Sarcómeros, ahorita lo vamos a ver en lo que serían los músculos estriados, como esquelético y cardíaco,
que son unidades repetitivas, o sea, como fragmentos que se repiten constantemente en el músculo. En el caso del músculo liso, eso no lo posee. Y también los músculos cardíaco-esqueléticos presentan unas estriaciones longitudinales y transversales, como unos surcos. Músculo liso no los posee tampoco. Los mecanismos que causan la contracción de las células del músculo liso son muy diferentes de los de las células del músculo estriado. ¿Qué quiere decir? Que los mecanismos para que estos se controlan de una forma diferente. El músculo liso tiene diversos mecanismos de traducción de señales que inician y modulan la contracción de sus células. Entonces tenemos la contracción del músculo liso se desencadena por una variedad de impulsos que incluyen los estímulos mecánicos, que es el estiramiento pasivo, estímulos eléctricos, que es precisamente la señal eléctrica enviada por las neuronas, que sería la espolarización de los sistemas nerviosos, ¿cierto? Y los químicos, que eso es controlado por las hormonas. Todos ellos conducen a lo que es la elevación de la concentración del calcio, que es el que utiliza, en este caso el músculo, para hacer su contracción muscular. Bueno, vamos a ver entonces los cortes. Esta es una fotografía en 540 aumentos. Ustedes la van a ver en 400. ¿Qué quiere decir? Que va a ver un poco más pequeña. Pero le muestro esta para ver las características del músculo liso. Vamos a tomar uno que se vea bien y vamos a verle la longitud de la fibra muscular y la posición del núcleo. Este. Mire, acá va. ¿Sí lo alcanzan a notar? Y mire, acá está el núcleo y por acá se mete, bueno, acá ya se pierde la fibra, se metió acá dentro de otra. Acá ya está reflejando acá la fotografía, la que está acá encima. Pero observe que el núcleo no alcanza a abarcar toda la longitud de la fibra muscular. Por eso les dije que en los cortes transversales, por ejemplo, yo paso la cuchilla por acá, observe cuántos núcleos salieron. 2. Bueno, digamos que agarro estos 2 también. 2 o 4. Por eso entonces cuando se ve en el corte transversal, solamente unos pocos van a salir con núcleo y el resto pues va a salir sin núcleo. Eso es lo que pasa en los cortes transversales. Bueno, esta es una fotografía de músculo liso tomada de intestino. Mire, se ve un poco diferente, ¿cierto? Esta sí está en 400 aumentos, se ve acá se alcanza a ver la fibra, se ve como un poco ondulada. Les voy a mostrar diferentes fotografías porque esta también está en 400, esta ahí se parece a la primera, pero observen que está más reducido el tamaño. Pero ahí ya se ve las fibras musculares y miren la forma. Ojo, tienen que mirarla muy bien porque por la disposición he notado que a veces en los parciales, no todos, pero a veces en los parciales algunos la confunden con el denso regular colagenoso, que son los que van las fibras en una misma dirección. Pero ¿qué es lo que pasa? El colagenoso tienden a tener lo que serían los fibrolastos más lineales. Quiere decir, van a ir más o menos así, ¿cierto? Observe acá la posición de los núcleos. Como cada fibra posee su núcleo, hay algunos que se sobreponen, ¿cierto? Hay más de uno en casi las mismas posiciones. Sí, mire, por ejemplo, acá hay uno, acá otro, casi sobrepuestos unos con otros. En cambio, en el denso regular colagenoso se dieron cuenta como el haz de colágeno es más grueso y se dispone el fibrolasto en la periferia, pues son como más lineales. No hacen esa sobreposición de núcleos. O sea, estos son más desordenados. No es que sean más desordenados. Lo que pasa es que si en el corte histológico salió la fibra de acá más la de acá, entonces sale el núcleo de esta y salió el núcleo de esta y por eso están en la cercanía. En cambio acá es el haz de colágeno más grueso y se tiende a ver es como una línea más paralela. ¿Sí? Y otra cosa es la tonalidad. Este siempre se va a ver más rojo
y el otro pues puede tomar un tono rosado o amarillento, entonces los tonos también difieren. ¿Listo? Otro corte, mire, todas han sido de músculo liso. ¿Cuál es la diferencia? El grosor, el tamaño. Mire, esta también está en 400 aumento, esta quedó más delgada. Al quedar más delgada se alcanza a ver cada fibra muscular, por eso quedaron los espacios ahí. Mira, ahí se ve el núcleo central en la fibra muscular y sigue siendo músculo liso. ¿Qué pasó ahí? No quedó tan longitudinal, entonces el núcleo no se ve tan alargado, sino que quedó como un poquito más ancho, que quiere decir que no está totalmente longitudinal. Y en este caso quedó muy grueso el corte, entonces se ven como más sobrepuestos unos con otros. Pero vean, todas son músculo liso. Bueno, ahí está la comparación: músculo liso, corte longitudinal; músculo liso, corte transversal. Observen que no todas las fibras tienen núcleo en corte transversal. Bueno, acá está, esta está en 540, esta está bien bonita. Miren, se ve, muchas no tienen núcleo, estas están poligonales. ¿Qué quiere decir? Tienen varios lados. ¿Sí? No están totalmente redondas. Una más redondita por ahí, unas cuantas. Algunas sí tienen el núcleo central, otras no. Y acá esta fotografía nos va a servir para mirar otra de las capas. Tenemos endomisio. Endomisio es este blanquito que va acá, ¿cierto? Sería lo que reviste cada fibra muscular como tal. Eso sería endomisio. Y perimisio sería esto. Este sería el perimisio. Es la capa de tejido conectivo que reviste varias fibras musculares. Y a este paquete de fibras musculares que se ve así, a esto lo llaman un fascículo, en este caso muscular, porque son de fibras musculares, y está revestido por el perimisio. ¿Listo? Ahora, si hay varios fascículos, mire, acá hay un fascículo, otro, ya hay una capa más externa que reviste todos esos fascículos. A esa capa se le llama epimisio, que ahorita lo vamos a ver en músculo esquelético. Miren, el anterior 540, este está en 400 aumentos. Se va a ver un poquito más pequeño, miren, este sigue siendo poligonales, y observe el núcleo central. ¿Sí? Muchos no tienen núcleo central en el corte transversal. Músculo estriado esquelético. Este tipo de músculo está compuesto por fibras largas rodeadas de una membrana celular, que es el sarcolema. Bueno, el músculo esquelético entonces en sí son unas fibras que van a venir de esta forma, ¿cierto? Ya no son de esta forma, en forma de uso, sino son como más paralelas. Las fibras son células fusiformes, alargadas, contienen muchos núcleos en la periferia. Quiere decir entonces, vamos a ver, por acá, núcleos por acá, de esta forma. Entonces, al tener varios núcleos, es una fibra o una célula multinucleada. ¿Listo? Y en las que se observa con claridad estrías longitudinales y transversales. Bueno, las longitudinales es por la presencia de los miofilamentos, que van a ser, obviamente, eso es en relación al tamaño de la fibra. ¿Por qué acá se ven y aquí no? Porque la fibra muscular esquelética es la más grande de los tres músculos. La más pequeña va a ser la lisa, entonces ahí casi no se alcanza a apreciar los miofilamentos. En esta sí se alcanza a apreciar. Perdón. Entonces, bueno, las estrías longitudinales. Y vamos a ver unas estrías también transversales. De esta forma. Y eso se debe a que los miofilamentos
perdón, a las miofibrillas, fue por los miofilamentos, las miofibrillas presentan tres tonos o tres tipos de fibras, unas blancas, unas rojas y unas intermedias. ¿Listo? Y eso es lo que le proporciona la apariencia de estrías transversales. Ahorita las vamos a ver. La fuerza de una fibra depende del grosor de la misma, en tanto que la fuerza de todo el músculo está predispuesta al número y el grosor de las fibras que la componen. Bueno, entonces, entre más gruesa, pues más fuerza va a poseer esta fibra, pero también al número. ¿Qué quiere decir? Entre mayor cantidad de fibras musculares posea un paquete, ¿cierto?, de músculo, este va a poder ejercer mayor fuerza. El color rojo de este músculo es, el color de este músculo es rosa o rojo por la presencia de pigmentos de mioglobina. En sangre hablamos de la proteína hemoglobina, ¿cierto? En músculo se le llama mioglobina a la proteína que proporciona el oxígeno al músculo. Entonces, entre más rojo sea el músculo, mayor contenido de mioglobina posee. Se han visto que van a la carnicería y hay diferentes tonalidades en la carne, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Entre más roja esté, mayor oxígeno posee, quiere decir que va a ser una carne más dura. Claro, porque la vaca, o de pronto te están vendiendo caballos y es muy brillante. Sí, sí, claro, así es que la reconocen, porque la de la vaca es más opaca, la de un que ejerza, o sea, que esté en constante ejercicio y movimiento, va a ser más brillante. ¿Listo? Más fresca no. Bueno, eso sí, porque se pone, a medida que esté más madura, se va poniendo como oscura. Sí, no, pero yo estoy hablando desde lo brillante. Así es que en otra, pues una carne que sea demasiado dura, de pronto que hacía mucho ejercicio la vaca, o es de toro. O es de toro, también podría ser. Que son los que tienen como más movimiento. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tomar es una carne como más tirando a rojo, pero rojo opaco, no rojo brillante. ¿Listo? El sarcómero. El sarcómero que hablamos ahorita. La observación de una fibra muscular estriada esquelética con microscopía electrónica, le voy a leer este pedazo y se lo explico. Permite determinar que el patrón de estriaciones visibles con microscopía óptica, bandas claras, oscuras y alternadas, se debe a la repetición de unidades estructurales y funcionales denominadas sarcómeros. Les explico con el gráfico. Acá tenemos un paquete muscular, ¿cierto? Acá nos está mostrando lo que es un fascículo, y del fascículo muscular, esto sería una sola fibra muscular. ¿Listo? De la fibra muscular entonces está compuesta por las miofibrillas. Y esa miofibrilla está a su vez compuesta, mire, por esas estructuras que se ven ahí. Miofilamentos. Entonces, miofibrilla forman la fibra. ¿Claro hasta ahí? Ahora, en la miofibrilla hay unas unidades estructurales repetitivas que son los sarcómeros. ¿Cuál sería el sarcómero? Acá no lo están marcando. Viene de acá hasta acá. ¿Listo? Y esa miofibrilla va a tener unas fibras blancas, acá no lo sacaron, fibras rojas y fibras intermedias. Y le repite acá, fibras rojas y fibras blancas. Por eso tiene acá tono blanco, tono oscuro, intermedio, oscuro, blanco nuevamente. Quiere decir que de acá a acá es el sarcómero. De acá se vuelve a repetir. Blanco, oscuro, intermedio, oscuro, blanco. Quiere decir que hasta acá se repite nuevamente el sarcómero. Acá va a venir lo mismo. Acá, claro que hicieron, acá se vea más grande con profundidad, ¿cierto? Acá se ve más delgado, lo mismo. Blanco, rojo, intermedio, rojo, blanco, iría el sarcómero aquí. ¿Listo? Y esas unidades repetitivas se expresan en la placa histológica
como estriaciones. Entonces vamos a ver una. Ya regreso ahí. Y se verían así. Entonces, tenemos blanca, roja, intermedia, perdón, roja, blanca, intermedia, blanca, roja. ¿Sí? Ahí están. Y se van repitiendo. Se van repitiendo. Y eso es lo que se aprecia como estriaciones al microscopio. Estas serían las estriaciones transversales. ¿Listo? Ahora, las longitudinales son las miofibrillas. Miren, ahí se alcanzan a apreciar. Ahí va. Ahí la otra. Bueno, acá la de acá al fondo no se ve bien. Y ahí va otra. ¿Sí ven? Bueno, esto en 540. Sí, ahorita no lo van a ver. Ahora lo voy a bajar a 400 aumentos. Los colores, por favor. Voy atrás. Le estaba diciendo que la fibra muscular está compuesta por las miofibrillas. Las miofibrillas va a tener lo que serían los sarcómeros, que son las unidades repetitivas. ¿Por qué unidades repetitivas y estructurales? Porque van a repetir en el sarcómero constantemente. Y este tiene tres patrones de fibras. Una fibra blanca, una fibra roja y unas fibras intermedias. Y van de la siguiente manera en el sarcómero: blancas, rojas, intermedias, rojas, blancas. Y eso sería lo que formaría el sarcómero. Y acá sería, miren, blancas, rojas, intermedias, rojas y blancas. Lo que pasa es que están lejos, esta que está más grande. Blancas, rojas, intermedias, rojas, blancas. Y eso sería el sarcómero. Y se va a estar repitiendo constantemente. ¿Sí? Se repite. Y eso se refleja en microscopía, ojo, en microscopía óptica como las estriaciones transversales. ¿Qué es lo que no vamos a ver? ¿Qué es lo que dice el texto? El sarcómero como tal no se ve, que eso sí ya tocaría verlo con microscopía electrónica. O sea, con microscopía óptica, que es este, vamos a ver las estriaciones transversales. Pero no vamos a ver dónde empieza el sarcómero y dónde termina. ¿Listo? Bueno, esto es 540, vamos a verlo a 400. Sí, un poquito más pequeño, pero aún sigue siendo grande si lo comparamos con una fibra muscular lisa. Miren el tamaño. ¿Listo? Vamos a ver las estriaciones. Miren, acá se alcanzan a ver las estriaciones longitudinales. ¿Sí ven? Miofibrilla, miofibrilla, miofibrilla y miofibrilla. Y si lo miran ahí con atención, se ven las blancas y las rojas. Las intermedias ya queda difícil, como es delgadita, pero se alcanzan a ver las estriaciones blancas y las estriaciones rojas. O sea, se ven los surcos. ¿Listo? Y la otra característica, que son los núcleos periféricos. Ya, no tiene pérdida de este músculo. ¿Profe, cuáles son los núcleos periféricos? Pues, los que están en la periferia, estos. Y entonces acá sería este. Ojo, no el que está suelto por acá, porque es el de endomicio, que son por ahí de pronto fibroblastos. Tienen que estar pegados, miren, pegados. Estos que están pegados, ¿sí? Bueno, ¿dónde quedamos? Por acá. Listo. Quedó claro lo del sarcómero, ¿cierto? Listo. Ahora, el sarcómero entonces está compuesto por dos tipos diferentes de miofilamentos. Estamos hablando de la miofibrilla, que tenía el sarcómero, que es la unidad repetitiva y estructural. ¿Listo? Ahora, los filamentos, solamente este tiene dos tipos. Vieron que el liso tiene tres: finos, gruesos, intermedios. En el caso del músculo esquelético solamente tiene finos y gruesos, y tiene poquitas proteínas. Entonces, los filamentos finos están constituidos principalmente por actina fibrilar, no más. Y los filamentos gruesos por miosina tipo 2. Ya. Este está más fácil de aprender. Del liso sí tiene bastantes. Bueno, entonces, a partir de estas observaciones se describen tres tipos diferentes de fibras musculares esqueléticas: rojas, blancas e intermedias. De ahí es donde vienen los tonos de las carnes. ¿Se han visto la carne de cerdo? Es rosa. ¿Por qué? Porque los cerdos lo mantienen en unas cocheras, le llaman así, o bueno,
que no se pueden mover, porque ¿qué necesitan? Es que la carne se ponga blanda, se ponga de color rosa, que aumente en tamaño, que aumente en masa. Por ejemplo, la carne de ellos, si usted la ven, es bastante rosa. Entonces, porque no está generando ningún esfuerzo y no hay forma para que genere mayor cantidad de fibras rojas. ¿Listo? A menos que sea un cerdo que esté en el bosque. La clasificación según el color que presenta se ve a la presencia de una proteína denominada mioglobina, que al igual que en la hemoglobina en los eritrocitos va a fijar el oxígeno, pero en este caso al músculo. Las fibras rojas, entonces, son más pequeñas, de color rojo oscuro debido al alto contenido de mioglobina y abundantes mitocondrias. Estas fibras son de concentración lenta, poseen gran resistencia a la fatiga. En el ser humano, uno de los ejemplos más típicos son los músculos de la región dorsal, que serían los que tenemos acá, que se encarga de mantener la posición erecta de la columna vertebral. Otras, donde podemos tener mayor cantidad, serían los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente, ¿qué estamos haciendo? Caminando. Entonces los estamos utilizando todo el tiempo. Por tal razón, en estas partes van a tener ese músculo esquelético o se va a ver más rojo por la presencia de mioglobina, ¿cierto? Listo. Pero estas fibras van a ser más delgadas. Estas tienen gran tolerancia a la fatiga, ¿cierto? Pero son más lentas que en las otras dos tipos. Las fibras blancas son células grandes con un menor contenido de mioglobina y mitocondrias. Son fibras de contracción rápida, pero con poca tolerancia a la fatiga. Participan en movimientos rápidos y precisos. Entonces, ¿dónde tenemos más fibras blancas? Los que controlan el movimiento de los ojos, ¿cierto? Porque necesitamos que sea rápido y preciso. El movimiento de las manos, ¿cierto? Acá porque nosotros hacemos cosas manuales, entonces necesitamos que sean precisos en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, ahí está. Y tenemos las fibras intermedias, pues acá en este caso, el mismo nombre lo dice, son fibras intermedias. Van a ser un poco más rápidas que las rojas, pero más lentas que las blancas. Van a ser un poquito más precisas que las rojas, pero menos que las blancas. ¿Listo? Bueno, estas fibras como tal no son inmodificables. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos cambiar el fenotipo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo? Ejercitando. Ejercitando, exactamente. Ahí precisamente están los diferentes tipos de ejercicios que usted realice. Un ejemplo, pues son los atletas, ¿cierto? Siempre coloco los que corren. Por ejemplo, si un atleta que hace triatlón hace el mismo tipo de ejercicio que el que corre los 100 metros planos, no. ¿Por qué? Porque de los 100 metros planos, ¿qué necesita? Rapidez, ¿cierto? Velocidad. No necesita resistencia. Si usted mira el cuerpo de esa persona, ¿cómo es? De los 100 metros planos. No, son robustos. Mírenle las piernas, mírenle la contextura. Son bastante atléticos. No robustos en el sentido de gordo. Son bastante marcados. Y observen el que hace el triatlón. Ahora sí, ese es flaco, que ustedes dirán, pero ¿por qué no come? No, ¿por qué? Igual que, por ejemplo, los que hacen bicicleta, ¿cierto? Que son supremamente delgados. Mírenle las piernas, son muy delgadas. ¿Por qué? Porque las fibras son la mayoría fibras rojas, que les da es resistencia. ¿Listo? Sí, por ejemplo, miren las que patinan, miren las piernas, son grandes, ¿cierto? Porque ellos necesitan velocidad. O por ejemplo las que hacen voleibol también son piernas bastante gruesas, porque aunque sí se están moviendo eso, necesitan agilidad, necesitan precisión. Entonces no es lo mismo que otros tipos de atletas. Y cada uno pues
hacen ejercicios específicos para generar ese tipo de fibras. Quiere decir que estas fibras entonces son modificables haciendo un ejercicio específico para tal. Pero no quiere decir que el que hace triatlón solamente tenga fibra roja, no. Todos los músculos tienen los tres tipos de fibras. Lo que pasa es que prevalece al que más utilice. ¿Listo? Bueno. Las fibras musculares están organizadas en haces envueltas por una membrana de tejido conectivo llamada epimisio. De estos partes septo finos denominadas de tejido conectivo que se dirigen al interior del músculo dividiendo en fascículos. Estos septos se llaman perimisio y cada fibra muscular está rodeada por una capa de fibras reticulares llamada endomisio. Bueno, ahí están las tres capas que les había nombrado anteriormente. El tejido conectivo mantiene las fibras unidas, permitiendo que la fuerza de contracción generada por cada fibra individualmente actúe en el músculo entero, contribuyendo hacia su contracción. ¿Qué quiere decir? Que estas capas, epimisio, perimisio y endomisio, al envolver todo el músculo, hace que este funcione como un solo elemento. ¿Listo? Las mantenga unidas y trabajen todas en conjunto. Bueno. Acá tenemos entonces la representación gráfica. Este sería un paquete grande de músculo, entonces estaría revestido, lo que está en rosa es las capas. Entonces estaría revestido por un epimisio. ¿Listo? Lo que está acá en naranja representan los fascículos musculares. Entonces el epimisio reviste varios fascículos musculares. Acá sacaron uno. Ese estaría revestido entonces, que sería lo mismo lo que va de acá, por un perimisio. ¿Listo? Ese perimisio reviste varias fibras musculares. Esto representa cada fibra muscular. Este sería el revestimiento interno de cada fibra, que sería el endomisio. ¿Qué reviste cada fibra? Cada fibra a su vez está compuesta por miofilamentos y miofibrillas, y las miofibrillas tienen los sarcómeros, que son las unidades repetitivas, y a su vez la miofibrilla está compuesta por los miofilamentos, en este caso de miosina y actina. Más claro no puede estar. ¿Cómo? El más pequeño es el miofilamento, Que es el que está compuesto por las proteínas. Y dependiendo del músculo, pues hay de diferentes tipos, finos, gruesos o intermedios, como en el caso del músculo liso, o finos y gruesos en el caso del músculo esquelético. Listo, el órgano que controla entonces el músculo para evitar daños en él o los tendones es los siguientes. Tenemos los usos musculares. Los usos musculares vigilan la alteración del músculo, o sea, cuánto músculo se puede estirar sin sufrir daños. ¿Listo? Entonces, el uso muscular vigila la alteración o el índice de estiramiento de una fibra muscular sin sufrir daños. ¿Listo? Y tenemos el órgano tendinoso de Golgi. Ojo, este controla no al músculo, sino los tendones. ¿Por qué? Entonces, este controla la fuerza de tensión y la velocidad de desarrollo de las mismas en un tendón a medida que se acorta el músculo. Claro, se acorta el músculo, los tendones están en los extremos, estos están pegados al músculo. Entonces, al acortar el músculo, está ejerciendo tensión en los tendones. Entonces, también controla esa tensión, pero en este caso en los tendones para que no sufran daños. La información adquirida por estos dos órganos sensoriales llega a la médula espinal para encargarla de procesar. Asimismo, la información se transmite al cerebelo para su procesamiento inconsciente y a la corteza cerebral en la que alcanza niveles conscientes para que el sujeto perciba la posición de los músculos. Por eso se dice que el músculo esquelético es un músculo voluntario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia de él, sabemos qué está haciendo el músculo, podemos enviarle información para que ejerza alguna acción específica, ¿cierto? Por ejemplo, mover la mano, agarrar este objeto. Bueno, todo lo estoy haciendo a través del cerebro, que va a pasar hacia el cerebelo, a la médula espinal, donde llegan las neuronas motoras a través de los nervios, llega al músculo efector, que en este caso sería el músculo esquelético. ¿Claro hasta ahí?
Listo. Ya vimos los cortes longitudinales, ya vimos cómo se ven, ¿cierto? Este sería más o menos como lo van a ver ustedes al microscopio. Si hay una mala placa, pues se va a ver algo así. Quiere decir que no se le va a ver las estriaciones muy bien, pero ojo, pueden identificar el músculo por los núcleos también a la periferia. Igual mis placas sí se ven así, pero estas de mis placas se ven bien con las estriaciones. Pero de pronto no todas se van a ver bonitas, entonces mirarle las características. Y en corte transversal este músculo no tiene pérdida. Es el más fácil de los tres porque al cortarse transversalmente y como tiene tantos núcleos, los núcleos se van a ver siempre a la periferia. No es como en el músculo liso que en uno sí se ve y en otro no. En este siempre al menos un músculo, perdón, al menos un núcleo se va a ver en cada corte. ¿Listo? Mira. Núcleos a la periferia. No tiene pérdida. Este es de una página, este es de un libro, mira, ¿sí ven? Tiene la misma característica. Ahí se le ve el endomicio y los núcleos. ¿Cuál es el endomicio? El endomicio es lo que representa la fibra, quiere decir lo blanco. Ajá. Esto ya sería un paquete, esto ya sería perimicio porque esto sería un fascículo. Ajá. ¿Sí? Una pregunta. Lo que pasa es que esas se parecen a unas glándulas. ¿Las glándulas? No. No. De pronto la está confundiendo con la sinarcerosa, pero no, para la sinarcerosa sería una estructura más pequeña, sería algo así y además que se ven así. No tiene nada que ver. Profe, un minuto. Igual cuando la vean al microscopio la pueden comparar, ya que vamos a hacer el lunes lo de las glándulas y el músculo. Profe, un minuto sí es suficiente para saber reconocer eso. Sí, claro. Porque es que a veces unos... Lo puede que pasa, se- y usted se le olvidó decirme, ¿no? Que le habíamos quedado, que usted ya tenía problemas y que en la clase yo le iba a colaborar y usted no me... Ah, es que No me- pensé que usted me había dicho que para el miércoles, para hoy. Entonces, por eso fue que no... Bueno, para la próxima clase. Siguiente, músculo cardíaco. El músculo cardíaco, entonces, forma la mayor parte del corazón de los vertebrados. Las células presentan estriaciones longitudinales y transversales, igual que el músculo esquelético, pero acá se dice que son imperfectas. Mira, ahí se alcanzan a ver las miofibrillas, ¿cierto? Que son las que vienen longitudinales, y también se ven las estriaciones transversales. Pero si la comparamos con el músculo esquelético, estas son menos notorias, ¿cierto? No están tan marcadas. El grosor del músculo, este también está en 540. ¿Es igual de grueso? No, es más delgado. Entonces, el más grande o el más grueso va a ser músculo esquelético. El que le sigue en tamaño, músculo cardíaco, y el más delgado va a ser músculo liso. Ahora miremos las características. Las células presentan estriación. Bueno, eso ya, el músculo, perdón, ahí está. La posición central de su núcleo. Ya tenemos las estriaciones, que se ven, casi no se ven. El núcleo en este caso de estas fibras va a ser central. ¿Listo? Va a ser central. Ojo, estos núcleos que se ven acá es del endomicio, de fibroblastos que están ahí. Entonces va a ser central y presenta ramificaciones e interconexiones. Miremos una fibra muscular, a ver. Tomemos esta. Viene acá la fibra muscular. ¿Listo? Mira, viene por acá. ¿Y qué pasó acá? Se unió con esta. Acá viene. ¿Y qué pasó acá? Se bifurcó para acá. Y se bifurcó para acá. Entonces, a las bifurcaciones es lo que se le llama ramificaciones. Y al unirse con otra fibra es lo que se llama interconexiones. ¿Listo? Entonces un músculo ramificado e interconectado. ¿Y por qué se debe esto? Esto se debe a que el corazón cumple la función de bombeo. Al hacer la función de bombeo hace presión hacia todos los puntos o hacia todos los lados del músculo. ¿Listo? Y si va en una sola dirección, como en el caso del músculo liso o músculo esquelético, ¿qué pasaría? El músculo se rompería. Al estar ramificado, interconectado, esto evita que el músculo se abra o se rompa. Además de esto, si ustedes toman el corazón,
Las fibras no todas van en una misma dirección. Esta capa, digamos, va así, la otra capa va así, la otra capa va así. Van en muchas posiciones en el corazón, en capas musculares. Y esa misma ramificación y capas en diferentes posiciones le da la estructura al corazón y evita que se rompa. ¿Listo? Bueno. Otra característica de este músculo, porque ya llevamos el núcleo central, estriación imperfecta, ramificaciones e interconexiones, pero tiene otra. Una característica específica del músculo cardíaco es la presencia de unas líneas transversales intensamente coloreables que aparecen a intervalos regulares. Estas se le llaman discos intercalares. Discos intercalares se le llaman a esas líneas. Presentan complejos de unión que se encuentran en interfaces celulares musculares adyacentes. Son uniones que aparecen como líneas rectas o muestran un aspecto de escalera. Entonces vamos a verlo. ¿Ven algo raro en ese músculo que parezca como una escalera, como unas gradas, como un corte? Parece como caña de azúcar. ¿Ah? Parece como caña de azúcar. No, esa es la forma. Que se ve parte más rosada. Ajá, eso, miren. Esto que ves acá, esta pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser rectas. Hay un montón por todos lados. A eso le llaman discos intercalares. Pueden ser totalmente rectos o pueden ser, miren, como esta. A eso es lo que llaman forma de escalera, como en zigzag, así. ¿Listo? Bueno, 540 metros, vamos a bajarlo a 400. 400 o menos. Bueno, difiere un poquito, sí, un poquito más delgadito. Bueno, en este caso no se ven las interconexiones, por ahí de pronto alguna que otra ramificación, el núcleo de A2 central. Si ven, las estriaciones no se ven tan marcadas, pero miren los discos intercalares. Vamos a ver otra coloración. Ahí menos se ven las estriaciones, ¿cierto? Pero miren las flechas que nos están mostrando ahí. Discos intercalares. Miren la fibra, viene por acá, se ramificó para acá, se unió con esta, se ramificó para acá, se ramificó para acá, se unió con esta, y miren el núcleo central. ¿Qué diferencia tiene con el músculo liso? ¿Qué diferencia tiene con el músculo liso? Que el músculo liso no está ramificado, no está interconectado, no tiene estaciones, discos y el núcleo intercalares. es más redondo y el del liso va a ser más alargado. Y encima de eso, el grosor de la fibra más gruesa, el del músculo liso más delgada. Y si se han dado cuenta, dejan espacios por las mismas ramificaciones. En el músculo liso viene más compacto. Ese no se puede confundir con el denso regular. Lo ve igual porque lo ve rojo. Porque todo lo que vemos acá, se mete rojo y morado. Pero para nada. Porque si fuera el denso irregular, irían unas fibras para acá, otras para allá, y mire que todas van hacia un mismo lado. Sí, porque está en un corte longitudinal. Bueno, es que el problema de histología es que todo es visual. Sí, se tiene que aprender la forma sí o sí. Formas y colores, formas y colores. En los discos intercalares se encuentran tres tipos de contactos. Entonces, tenemos la fase adherente o zona de adhesión, máculas adherentes o desmosomas y uniones tipo gap. Miren que son las mismas o muy parecidas que las de los epitelios. Acá está bien resumidas, miren. Las zonas de adhesión presentan la principal especialización de la membrana y de la parte transversal de los discos. Está hablando de los discos intercalares. Sirven para fijar los filamentos de la actina de los sarcómeros terminales. Tenemos las máculas adherentes. Son desmosomas que unen las fibras musculares cardíacas impidiendo que se separen por la actividad contráctil constante del corazón. Aunque son del mismo nombre que los epitelios, cumplen una función diferente en el caso del corazón. Sí, máculas adherentes o desmosomas, que es diferente a hemidelmosomas, ¿no? Que eso era lo de la lámina basal de los epitelios. Las uniones tipo gap. Las uniones tipo gap, igual que en los epitelios, responsables de la conectividad iónica entre las células musculares próximas. Quiere decir, va a pasar
y unas moléculas entre una célula a otra. Pero acá cumple otra función. Desde el punto de vista funcional, el paso de iones entre las cadenas de células musculares, las uniones GAP, son el fundamento de las sinapsis eléctricas y se encuentra en relación con esta función en el tejido cardíaco, pues el estímulo de la contracción pasa como si fuera una onda de una célula a otra. ¿Qué quiere decir? Que es para que el impulso eléctrico pase a prácticamente todas las células al mismo tiempo y esta funcione como un solo elemento. Si no, las fibras musculares no fueran rítmicas, si fueran arrítmicas, y el corazón no haría su función de bombeo de forma adecuada. Listo, acá está el corte transversal. Mire, ahí sí se parece al músculo liso en corte transversal. ¿Cuál va a ver la diferencia? Fibra más gruesa. ¿Listo? Sí presentan muchas, no van a apretar el núcleo en el centro, otras sí, pero van a haber espacios porque es un músculo ramificando. Lo van a diferenciar por tamaño y por los espacios. No hay otra forma. Voy a cerrar la puerta porque están hablando mucho fuera. Es que a mí no me gusta el ruido. ¿Listo? Bueno, este está en 540, lo mismo. Mire que unas no tienen núcleo y las que lo presentan de forma central. Preguntas de músculo. Está fácil, no está complicado. Terminamos con tejido nervioso. Bueno, el sistema nervioso, la recepción de los estímulos es la función de unas células sensitivas especiales que son los receptores nerviosos. Los receptores por ahora no los vamos a ver. No es que no los vayamos a ver, sino que la mayoría van a estar en el sistema tegumentario, como receptores del dolor, termorreceptores, receptores de presión. Bueno, hay un sinnúmero de receptores. Entonces los vamos a ver en el sistema tegumentario, otros receptores los vamos a ver en el sistema digestivo, como los corpúsculos gustativos, o los receptores del olfato cuando veamos sistema respiratorio. Dos receptores, pero ahora no. Vamos a ver es las células que generan los impulsos eléctricos, quiere decir las neuronas, ¿cierto? Y los nervios, que sería el alzón de esas neuronas. Y algunas células accesorias. Bueno, entonces tenemos los elementos conductores, que son unas células llamadas neuronas, que pueden desarrollar una actividad lenta y generalizada, o pueden ser unas unidades conductoras rápidas de gran eficiencia. Tenemos el sistema nervioso central. Se compone del encéfalo y la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por los 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios espinales y sus respectivos ganglios. Colaboran con el sistema nervioso en el desempeño de sus numerosas funciones. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso periférico puede dividirse en componentes sensoriales aferentes. Ojo con esto. Los componentes sensoriales, el mismo nombre lo dice, entonces son con los receptores nerviosos. Sensaciones, de ahí viene el nombre, ¿cierto? Entonces son los que perciben el estímulo. Yo me toco, siento que me toco, ¿por qué? Porque el receptor del tacto está acá presente en la piel, recibe el estímulo, lo envía hacia el cerebro, ¿cierto? Para que yo sea consciente de que me estoy tocando. ¿Listo? Si me pellizco, siento el dolor porque recibió el receptor del dolor, el estímulo, lo envió al cerebro para que yo lo procese y sienta que me está doliendo. Lo mismo los diferentes receptores que tiene el cuerpo. Tenemos los componentes motores. Este va a funcionar al contrario. Entonces los componentes motores eferentes, los cuales parten del encéfalo, que sería el cerebro, pasa por el cerebelo a la médula espinal y conduce el impulso nervioso al órgano efector, que en este caso sería el músculo esquelético. Yo le mando a que agarre este celular y él lo hizo. ¿Sí ve? Bueno. ¿Claro estos dos? Listo. El componente motor entonces funciona de dos formas.
Tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Sí, para que se hagan las funciones del cuerpo está el que yo puedo controlar y el que no puedo controlar. Entonces, el sistema nervioso somático solamente transmite impulsos motores a células de músculo esquelético, que es lo que llamaríamos el músculo voluntario, a través de una única neurona que lo realiza una neurona que la vamos a ver hoy, que es la neurona motora, y se encuentran en la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso autónomo, que conduce impulsos motores al músculo cardíaco y al músculo liso que está en los órganos internos, y las glándulas a través de un sistema integrado por dos neuronas. Y estos del sistema nervioso autónomo lo hace por sí mismo, no tenemos control sobre él. Porque qué tal tengamos control sobre el corazón y se nos olvide que haga el bombeo. Nos morimos, ¿cierto? O sobre los músculos que están en el estómago y que no hagan movimiento intestinal, entonces nunca iríamos al baño y tendríamos problemas. Entonces, por eso esto lo hace por sí mismo el cuerpo. ¿Cómo se llaman De las forma neuronas? autónoma. Dime. ¿Cómo se llaman las neuronas? Hay diferentes tipos de neuronas. Ahí específicamente están las del cerebro, que son las piramidales, que son las que envían información. Están las del cerebelo, que están las del Purkinje, que las vamos a ver también. Están las de que controlan el músculo esquelético, que son las motoras. Pero hay, por ejemplo, en algunos ganglios, por ejemplo, las pseudounipolares, o por ejemplo en las retinas, que son, ya sé qué es lo que me está preguntando, que cuál es la del sistema autónomo, no recuerdo ahorita. Pero le estaba diciendo cuáles son los tipos de neuronas. Bueno, tenemos las células del sistema nervioso. Entonces, la neurona, ella se interconecta formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. La forma y estructura de cada neurona se relaciona con su función específica, la cual puede ser recibir señales desde receptores sensoriales y transmitir las señales a otras neuronas o a células efectoras. Conducir estas señales como impulsos nerviosos que consisten en cambios de polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular. Las dendritas son numerosas y aumentan el área de superficie celular disponible para recibir información desde los terminales axónicos de otras neuronas. Y el axón, que nace único y conduce el impulso nervioso de esa neurona hacia otra célula, ramificándose en su porción terminal o telodendro. Bueno, en pocas palabras, le voy a explicar acá. Nos está hablando de las partes de la neurona. Entonces, acá esto es una neurona motor. Acá tenemos el cuerpo neuronal, a ese se le llama soma. Soma o cuerpo neuronal. Está compuesto por su citoplasma, su núcleo, que es lo que está ahí en blanco, su nucleolo, que es lo que está en negro. Bueno, ahí están mostrando lo que es los cuerpos de Nils, que uno lo tienen todas las neuronas, en este caso sí la motora, que ahí funcionan es para meter proteínas desde el exterior hacia adentro de la neurona. Tenemos estas estructuras como ramificaciones que son las dendritas. Entonces esas ayudan para hacer sinapsis con sus neuronas vecinas. ¿Listo? Y vamos a tener una única ramificación más grande, que es el axón. Ojo, todas las neuronas van a tener solamente un axón. Y dependiendo qué tipo de neurona, puede tener una o varias dendritas. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Bueno, ese axón es el que va a llevar el impulso nervioso hacia el órgano efector. Puede ser mielínico o amielínico. Entonces, por eso es que hablan de nervios mielínicos y nervios amielínicos. Los nervios son los mismos axones. Ojo. Si estamos hablando del sistema nervioso central, el que envuelve o el que le produce la mielina a los axones son unas células llamadas oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Pero si estamos hablando del sistema nervioso periférico, que quería decir fuera del cerebro, cerebelo, médula espinal, lo que le proporciona la mielina es las células de Schwann. ¿Listo? Las células de Schwann. Ahí está escrito, mírenla allá, en la parte de abajo. Las células de Schwann. ¿Listo? Ese axón, entonces, para llegar a la célula efectora, tiene puntos de conexión. Ya eso se le llaman los nódulos de Ranvier.
que viene el axón, pero terminó ahí y ahí como unes, bueno, acá debería haberlo cortado así, deberían haber cortado ahí y eso le permite que el axón pueda llegar a la célula efectora donde va a ser o donde va a llevar el impulso nervioso. Quiere decir que eso es lo que hace que el axón se alargue o el nervio se alargue. ¿Listo? Esos nódulos de Ranvier. Y tenemos la parte final, ya cuando el axón llega a encontrarse con la célula efectora, este se bifurca para hacer su conexión. Ya esto es lo que se le conoce como el toleodeno, que es la parte final del axón donde se bifurca y se une con la célula efectora. Y esas serían todas las partes de la neurona. ¿Qué vamos a ver nosotros al microscopio? Generalmente lo que vamos a ver solamente es el cuerpo neuronal, o sea, el soma. Porque tenemos coloraciones de hematocilina ocina, no coloraciones especiales. En el caso de la neurona motora, yo me conseguí un cultivo de neurona motora, entonces sí le alcanzamos a ver las dendritas. ¿Listo? Y a lo mucho, en muchas de las neuronas que vamos a ver, a lo mucho que vamos a ver es el axón, que es lo más grueso. ¿Listo? Las dendritas como más delgadas no las vamos a alcanzar a ver. Bueno. Tenemos una unidad celular especializada llamada sinapsis, ubicadas en el sitio de densidad estrecha entre los botones terminales de ramificaciones de la axón y la superficie de otras neuronas. ¿Qué quiere decir? Las sinapsis se pueden generar entre neuronas vecinas como tal. Acá tenemos entonces 4 tipos de sinapsis. Ojo que ahí hay un error en este libro. Ahí se los voy a explicar. El error está acá. Estaba acá y estaba acá. La sinapsis, el nombre se da por el sitio donde se realiza. Entonces vamos a ver la primera. Terminal axónico sobre el soma de la neurona. A ese tipo de sinapsis se llama asosomática, porque hace la sinapsis sobre el soma. Ahí por ejemplo digo que está mal. Dice asoxónica. ¿Listo? Es la de arriba. Asosomática. ¿Listo? Terminal axónico sobre el soma. Es que el mismo sitio donde hace la sinapsis es el que le da el nombre al tipo de sinapsis. Terminal axónica sobre terminal axónica. ¿Sí ven? Una sobre otra. Entonces, esa sí es asoaxónica. Terminal axónica sobre axónica. Asoaxónica. Esta va para acá. ¿Listo? Terminal axónica sobre dendrita. Asodendrítica. Y terminal axónica sobre espina dendrítica. Asoespinosa. Ya, está fácil. Profe, ¿puede explicar la segunda? La de ¿Cuál? asoaxónica. Terminal axónica sobre terminal axónica. Asoaxónica. Aso. Eso es todo. Listo. Y vamos ahora sí a ver los tipos de neuronas. Empezamos con la de neurona pseudo-unipolar o también llamada neurona unipolar. Esta, observen, va a tener su cuerpo neuronal o soma, su núcleo, bueno ahí no le hicieron nucleolo, vamos a hacérselo, nucleolo, generalmente se le ve, y por uno de sus lados o por uno de sus poros va a salir el axón. Se le puede llamar unipolar o pseudo unipolar. ¿Por qué? Porque vean qué le pasó al axón. Se bifurcó, ¿cierto? Por eso también la llaman pseudo unipolar, una falsa unipolar. ¿Listo? O unipolar porque salió por uno de sus poros. Va a encontrar en los libros cualquiera de los dos nombres. ¿Dónde la vamos a encontrar? Ganglios sensitivos, paredes craneales, nervios, raquídeos. ¿Cuál placa vamos a utilizar nosotros? Tengo unas placas que se llaman ganglio simpático. Así se llama, ganglio simpático. Y ahí vamos a encontrar este neurona. Y así los vamos a ver. Entonces, este está en 400 aumentos, así es el tamaño, está decente el tamaño, está bien. Mire, ahí está. Citoplasma, núcleo en lo blanco, núcleo en lo oscuro. ¿Listo? Y
Algo que tiene esta neurona para identificarlo, para que no la confundan con otra cosa, es que alrededor de ellas van unas células, miren, que se le pueden llamar células satélites o células capsulares, porque forman como una cápsula, ¿listo? Y cumplen funciones parecidas a las de células de Schwann. Como están dentro de un ganglio, pues por acá van, mire, pasan nervios, estos son axones, nervios y algunos elementos de tejido conectivo. Voy a aumentarles el tamaño, esto sí está a 540. O creo que alcanzamos a ver algunas así. Ah, no, estas están en 540. Este está en 400. Igual esto, ahorita sí hay una de 540 que está más grande. Mira, ahí está lo que sería el citoplasma, el núcleo y el pequeño puntico adentro que es el nucleolo. Y vea las células satélites alrededor. Algunas no se le ve el núcleo, eso también depende de la profundidad de cómo haya quedado el corte. Algunos no se le ven las células satélites, entonces hay que mirar muy bien. Profe, ¿y eso blanco que se ve que alcanza, ¿Qué blanco? digamos, en las células satélite? El espacio. Ese espacio. Sí. Ah, eso se debe a que, como se hace un proceso para hacer la placa, a veces se deshidratan. Al deshidratarse, pues se separa. Sí, porque generalmente tendría que estar así de pegado. ¿Sí? Esa sí está en 540. Lo mismo. Citoplasma, nucleolo, sí, perdón, núcleo, nucleolo, citoplasma y las células satélites. Está fácil. Esta neurona, la vamos a hablar de ella, vamos a ver dónde está ubicada, vamos a ver la placa, pero no la vamos a ver. Ya les explico por qué. Bueno, esta es la neurona bipolar. Entonces, por uno de sus lados sale el axón, por otro la dendrita. ¿Listo? Bipolar, ¿por qué? Porque tiene dos lados o dos polos por donde sale el axón y la dendrita. ¿Listo? Esta la vamos a localizar en lo que es la retina, el epitelio olfatorio, el sistema auditivo y vestibular. Vamos a utilizar la plaquita de retina. Voy a mostrársela. Tal cual la van a ver. Entonces tenemos epitelio pigmentado, conos y bastones. Estos son los fotorreceptores. Ahí está, este es el que tiene la forma de cono y los bastones. ¿Listo? Conos y bastones, los vamos a ver. Ah, este es el único receptor que vamos a ver. Los conos y bastones. ¿Sí? Que son fotorreceptores. Capa nuclear esta es externa, ¿cierto? Outer es externo. Sí. Entonces, capa granular externa, capa plexiforme externa, capa granular interna. Acá es donde están las neuronas bipolares. ¿Las ven? No, porque están entremezcladas con otras células. Ahí sería donde estarían ubicadas. Le dije, vamos a ver la placa, pero no la vamos a poder ver. ¿Listo? Capa plexiforme interna, capa ganglionar. Esas serían las capas que forman la retina. Y yo tengo la plaquita de retina y la vamos a poder ver. Ah, bueno, entonces sí vamos a ver un solo receptor, que serían los fotorreceptores. Y terminamos las neuronas con las neuronas multipolares. Las neuronas multipolares, entonces, hay de tres tipos. Vamos a empezar con la primera, con la que vimos como ejemplo por la forma. Neurona motora. Ahí no lo sé por qué no la nombran, pero esta es la neurona motora. La neurona motora, entonces, la vamos a encontrar únicamente en la médula espinal, específicamente en la sustancia gris. De la sustancia gris específicamente en las astas anteriores de la médula espinal. ¿Listo? ¿Qué característica tiene? Pues es una neurona multipolar, tiene, bueno, dice ahí, forma estrellada. Las estrellas no tienen forma en realidad, ¿cierto? Pero bueno, tiene varios lados o varias puntas y va a salir su axón. Vamos a verla en una fotografía real. Ah, bueno, acá está
La médula espinal, mire, esto sería lo que es la sustancia blanca, sustancia gris, por nombres H, y estas son las astas anteriores, a estas le llaman las astas posteriores. Y esta sería una fotografía real. Sustancia blanca, sustancia gris, astas anteriores, ahí es donde están esas neuronas, astas posteriores. Canal medular. Ahorita vamos a hablar de unas células que son las células gliales, y ahí se encuentran unas células que se llaman las células ependimales, que sí las vamos a poder ver. Bueno, pero ahorita enfoquémonos en las neuronas motoras. Y la van a ver de esta forma. Tengo un cultivo de neuronas hecha en un laboratorio, que, bueno, lo compré, no es que yo lo haya hecho, están con una coloración diferente. O sea, lo van a ver igual, pero de color azul. Cambien el color, eso es lo único. Pero la van a ver tal cual. Miren la forma, miren las coloraciones de las dendritas, y esa sería la única que vamos a ver en las dendritas y su núcleo. Está muy fácil. ¿Listo? Eso sería con el cultivo, y así se vería en una placa histológica. ¿No se parece? Claro, porque acá está, se le ve las dendritas y todo, como acá pues solamente se le ve lo más grande, porque las dendritas no se ven, pues se ve un poco como más acortada. Pero mire que tiene por las puntas por los lados, se sabe que es multipolar. Esto que ven ahí son los cuerpos de Nils, que estuvimos hablando anteriormente. ¿Listo? Ahí está la función, síntesis y el transporte de proteínas al interior de la célula. Siguiente neurona. Neurona piramidal. Tiene forma de triángulo. Mire que el nombre es por la función. Esta es por la forma. Entonces, como tiene forma de triángulo, se le llama neurona piramidal. Se encuentra específicamente en el cerebro. No tiene otra ubicación. En el cerebro. ¿Listo? Es también multipolar porque tiene varios lados por donde salen las dendritas y otro por donde sale el axón. Acá tenemos. Esta primera es neurona piramidal. Así las van a ver. ¿Ven las dendritas? No. ¿Ven el axón? Menos. A veces uno que otro de pronto al inicio del axón se le puede ver. Pero por la forma triangular que tiene esta neurona, la identifica. ¿Sí? De forma de triángulo, y ahí se le ve el núcleo. Algunas quedaron bien cortadas. Mire, todas estas son piramidales. Esta también, lo que pasa es que está mal cortada. Esta es una de mis placas. Vea, ahí se ve la forma de triángulo perfectamente. Esta está mal cortada. Bueno, el cerebro, esto se lo aprenden en teoría porque esto no lo vamos a ver. El cerebro tiene varias capas, pero por tamaño, en una placa de 2 centímetros no va a caber todas esas capas celulares. Entonces, siempre se toma desde la parte donde están las neuronas piramidales para observar. Entonces, el cerebro tiene estas 7 capas. No sé por qué acá esta no la colocaron. Tenemos la capa molecular, la capa granular externa, la capa de células piramidales externa, acá está ubicada en neuronas piramidales, capa granular interna, capa de células piramidales internas, es decir que acá hay otra capa de neuronas piramidales, capa de células multiformes y lo que sería la sustancia blanca. Esas serían todas las capas que posee el cerebro a nivel histológico. Como les digo, se lo aprenden en teoría porque desafortunadamente no lo vamos a poder ver. Y por último, las células de Purkinje o neuronas de Purkinje. Coloquemos la mejor neurona de Purkinje porque pronto las confunden con unas células que encuentran en el corazón que se llaman de Purkinje. Son neuronas de Purkinje. Estas se ubican específicamente en el cerebelo. ¿Listo? Estas también es multipolar, aunque no lo parezca. Mira, por un lado sale el axón, por el otro las dendritas. Lo que pasa es que las dendritas salen de varios puntos muy cercanos. El cerebelo, es un órgano más pequeño y a este sí le vamos a poder ver todas las capas. Solamente tiene 4. Son muy fáciles. Tenemos capa molecular, que es la de color rosado que tiene el número 1. La que tiene el número 2,
neuronas de Purkinje. Son esos punticos rosaditos que se ve ahí. Ahí está la lista en menor aumento, tranquilos. La granulada, capa granular, precisamente. Es la que tiene el número 3. Y toda esta se llama sustancia blanca. 4 capitas. Sustancia blanca. ¿Listo? La que tiene el número 1, capa molecular, el 2 que son unos punticos, si los alcanzan a ver, neuronas de Purkinje, el número 3 que es la que se ve granulada, capa granular, y la otra que está en medio de la granular, que parece un camino, sustancia blanca. Eso si la vemos en menor aumento. Si yo se las coloco en mayor aumento, la vamos a ver así. Capa molecular. Neuronas de Purkinje, parecen una coma. ¿Sí? Se le ve el axón. ¿Listo? Capa granular. Y si el de la foto la hubiese corrido un poquito más para acá, hubiese alcanzado a salir la sustancia blanca. Lo mismo acá, es lo mismo, esta está feita. Toca cambiar la foto. Ya tenemos la otra que está mejor, dejarle esa. Y tenemos los nervios. Los nervios, entonces, estos son los mismos axones, ¿cierto? Están constituidos por axones envueltos o no por capas de mielina de mayor o menor grosor que a diferencia del sistema nervioso central derivan de la membrana celular de las células de Schwann. Quiere decir que nervios llamamos a todos los axones que están en el sistema nervioso periférico. Los revestimientos de tejido conectivos periféricos incluyen epineuro, perineurio y endoneuro. Lo mismo que en el músculo, pero en este caso con nervios. Entonces, epineuro va a envolver varios fascículos de nervios. Perineurio envuelve varios axones o varios nervios. Quiere decir un fascículo de nervios. Y endoneuro envuelve cada nervio por separado. Lo mismo que en el músculo, pero en este caso con nervios. Acá está la representación gráfica. Estos serían dos fascículos de nervios. Este es un fascículo, este sería otro fascículo. Quiere decir que esta envoltura sería epineuro. Me están envolviendo estas dos. Acá fue que se separó en el corte, pero esto debería estar pegado y una capa delgadita, por eso ahí dice perineurio, que envuelve este y envuelve este. ¿Listo? Y ahí está representado gráficamente. Ese mismo. Los dos fascículos envueltos por una externa, que sería el epineuro. Este fascículo que envuelve varios nervios, pues sería el perineurio. Y acá está mal. Otro error, vea, debía llegar hasta aquí, la colocaron fue en la mielina, esta que envuelve cada nervio por separado, que sería el endoneuro. ¿Listo? También nos está mostrando que cada nervio, entonces, si presenta mielina sería mielínico, si no la presenta sería amielínico. ¿Qué quiere decir? Si es amielínico solo iría el axón. Pero en este caso va la envoltura de mielina, que es lo que está ahí en crema, las células de Schwann que la forman, y esto que ven acá son los nódulos de Ranvier. ¿Cierto? Que eso es lo que le ayuda a darle longitud al nervio. Profe, o sea, ahí la capa, digamos, en la que usted señaló, está cubriendo como las vainas de mielina. Claro, tiene que ir por encima de la mielina, no, porque la mielina es lo que envuelve el axón para que sea mayor, veloz el impulso nervioso. La mielina es la función. Si es amielínico, el impulso nervioso sería más lento. No puede ir internamente y después la mielina porque entonces estaría separado. Bueno, acá tenemos entonces la misma, pero en corte transversal. Este era en longitudinal y transversal. Ya con esto reforzamos lo que serían las capas.
Bueno, acá no alcanzamos a ver, como siempre, lo que sería endoneuro, ¿cierto? Acá hay un fascículo de nervios. ¿Qué sería el fascículo? Pues todo esto. Eso quiere decir que esto sería perineo. Neuro. Y esta, que no debieron colocarle ahí, esta de acá sería epineuro. ¿Por qué? Porque envuelve todos los fascículos. Más claro no puede estar. Perdón. Aló. Vayan, ahorita vamos a poner cobertura. ¿Sí? Sí, pero ah, porque me tocó uno recibo. Ah, ¿le llevan? ¡Ay, me mira, porque venga, mano, yo no vine a la de Luña, ¿se acuerdan que lo único nuevo que vieron, porque la glándula ya la había visto, pero vieron unos huesos y ahí me quedé No alcanzamos a ver. Ay, pero yo creo que la misma clase. Sí. No tiene hueso, pero como es contrae, como levanta. Porque es que son vasos Pero no, pues que ahora que no digas yo vi que el músculo espere, sería que sí. no voluntario, yo diría que listo. Ay, ¿qué será? ¿Listo? Bueno, claro está ahí. Vamos a terminar porque me tengo que hacer una vuelta de... No, es que no me han cargado una materia. Entonces tengo que arreglar eso. Listo. Más o menos así o así van a ver ustedes los nervios. ¿Listo? Tener mucho cuidado. Acá hay un problema con los nervios. Miren la forma. Y se le parece, ahí sí hay un problema porque a veces me colocan denso, regular, elástico. ¿Sí? No me recuerdo muy bien si los nervios que tengo son amielínicos. Este es un amielínico y este es un mielínico. Son un poquito más gruesos. ¿Sí? Entonces ahí se ve, lo que se ve blanco es el axón y lo que se ve rosadito es la mielina. ¿Listo? Entonces, creo que es amielínico, entonces creo que no vamos a tener tanto problema. Porque los amielínicos pues no se ve la capita. Porque este sí tiende, entonces ustedes tienden a confundir esta línea roja con las fibras elásticas. ¿Listo? Pero ojo que los núcleos que son desde las células de Schwann se ven más cortas y en el de elástico se ven alargadas. Ahí lo tenemos que ver es en el laboratorio. Igual ustedes me dicen si sí o no. Igual la coloración no se ve roja en las mías, sino se ven es como grises. Entonces se ve las sí, ahí miramos bien y vemos la diferenciación y comparamos las dos plaquitas. ¿Listo? Este es un acercamiento que eso sí no lo van a ver ustedes así. Es para que vean cómo está compuesto. Entonces, tenemos el axón, la mielina y esto más rojito sería el endoneuro. ¿Sí? Axón lo blanco, mielina y endoneuro. Y este es el famoso nódulo de Ranvier, que desafortunadamente pues no tengo una placa así tan bonita como esta para poder ver. Vamos a buscarlo rápido. Y este sería el corte transversal que ustedes van a ver. Más o menos así lo van a ver.
van a verle núcleo, perdón, al sol, le van a ver la mielina, casi tal cual como está acá. Mira, acá está el perineuro, esto es epineuro, pues no alcanzamos a ver los fascículos, pero no importa. Este es el axón, va de aquí a acá. ¿Listo? Esta es la mielina, va de aquí a acá. En este caso está deshidratado y eso nos sirve para verle el endoneuro, que sería lo más rojito de acá. ¿Sí? Está fácil. No les voy a complicar la vida porque me pueden confundir. Esto es, por ejemplo, una célula de Schwann, pero esto es un fibroblasto. Las células de Schwann sí están como en media luna, al lado de acá del endoneuro o de la mielina. Esto sería el corte transversal. Y terminamos porque me tengo que ir con lo que serían las células gliales. Las células gliales, entonces, estas se la aprenden en teoría. La única que vamos a ver al microscopio son la célula ependimaria, que se las voy a mostrar en la próxima clase. Bueno, entonces tenemos los astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y células de microglía. Esas serían las células gliales. Las más numerosas son los astrocitos, cumplen una variedad de funciones requeridas para el funcionamiento neuronal normal, como funciones metabólicas, inmunológicas, estructurales y nutricionales de la misma célula. Quiere decir que son células de apoyo de las mismas neuronas. Tenemos las células ependimarias. Estas revisten los ventrículos y el canal central medular. La podemos ver en forma cúbica o en forma cilíndrica. La que ustedes van a ver se ve de forma cilíndrica como si tuviese una sola capa. Quiere decir como si fuera un epitelio simple. ¿Listo? Y van a estar revistiendo el canal central de la médula. Estas presentan cilios. Es la única que van a ver. Tenemos los oligodendrocitos, entonces ya saben, en el sistema nervioso central son los encargados de generar la envoltura de mielina a lo que sería el axón, ¿cierto? Y tenemos las células de microglía. Estas son una célula inmunológica, funcionan como vectores celulares inmunológicos, se activan por traumatismo, necrosis, infecciones, degeneración neuronal. Su activación produce una migración hacia donde está el daño, o sea, hacia el tejido dañado, aumento de expresión de nuevos receptores de superficie y secreción de diversas citoquinas y proteínas. Esa sería la función de ser células de microglía. La única que vamos a ver, como ya les dije, va a ser las células ependimarias. ¿Listo? Las otras aprenden la función en teoría. Eso sería todo.